Señoras y señores, a mí me dolió profundamente conocer la noticia del crimen de esta niñita de 11 años, una niña que vivía en Limoncito de Cotobruz, una niña de la Reserva Indígena de Guayní, en la localidad de Villapalacios de Limoncito, pero no menos que ninguna otra niña de 11 años de este país. Y yo, más que las excusas de que si es una cultura diferente, de que si es que pasó esto, que si es la montaña, lo que sea, sentí en este caso que faltó apoyo de las autoridades para una situación como la siguiente, que ya ustedes conocen. No voy a entrar en detalles, pero situación que ya ustedes conocen. Vamos a ver. Entonces estoy llamando a don Edward Acuña para ver si don Edward ha podido ver el caso, estudiarlo y decirnos qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir, porque esta gente ya había ido a poner la denuncia. Esta gente, en vez de salir corriendo y ver cómo le daban medidas de seguridad a la chiquita, la dejaron así. Y precisamente conscientes de las situaciones físicas donde vive esta gente y que era pues pasto de que le hicieran cualquier daño. Cuando la niña tiene que volver a ir ya a acusar a su asesino, a su violador, que aparentemente era sospechoso de 2 violaciones más, cuando ella va a ir a acusar a su violador, pues el día que se está bañando y alistando para irse, él llega al baño y la mata. Don Eduardo, dígame una cosa, hay que indignarse de estas cosas, no hay que indignarse, se cumplió como se debía, no cree usted que en vista de que ya se había hecho una denuncia casi de inmediato, y según la señora, mamá de esta chiquita, lo dijo en cámaras, nosotros fuimos a la policía, a la fiscala, decía ella, fuimos a denunciarlo, como diciendo, ya nosotros fuimos ahí, mi chiquita no le va a pasar nada, ni a este tipo le va a volver a hacer nada malo, más bien lo van a meter a la cárcel. Y resulta que no, que le piden aportar más pruebas, volver otro día, y fue demasiado tarde porque la asesinaron. ¿Cómo lo ve usted, don Edward? Buenos días. Buenos días, doña Amelia, y a usted y a los oyentes. Como un caso que realmente preocupa porque la familia y la menor actuaron como debe actuar cualquier ciudadano cuando ocurre un delito, y es acudir de inmediato a presentar la denuncia. Falló el sistema, el diseño que tiene el sistema procesal permite que la víctima, en casos como estos, donde es razonable considerar que existe un riesgo para su integridad física, sea protegida a través de una oficina que tiene el Ministerio Público para estos efectos. Pero además, mientras no tuviera medidas cautelares, la persona quien se había señalado como autor del delito de violación, por supuesto que esto tenía que acentuarse en aras de proteger a la menor de edad, por muchísimas razones, no pensando tanto en que pudiera ocurrir un desenlace tan desgraciado como el que ocurrió de que falleciera, sino pensando en que podría ser objeto de amedrentamiento, de amenazas, ella o la familia, y entonces era necesario brindarles algún tipo de protección. Aquí no hay mucho que decir, salvo que efectivamente el sistema falló. Ahora, don Eduardo, ¿puede haber excusa por parte de un empleado de decir, no, es que esa es la forma en que se hace, o se supone que cada empleado que trabaja, tanto en el Poder Judicial como en la policía, tiene claro que es un caso de extrema importancia y que en el que se confía en ellos, si ellos no actúan en el momento y con la diligencia que se necesita? ¿Lo tienen claro o no lo tienen claro? ¿Cómo hacemos para que el sistema no vuelva a fallar? Tanto la policía como el Ministerio Público tienen protocolos para la atención de los delitos mucho más afinados y precisos cuando son delitos sexuales contra menores de edad. Y entonces, ¿qué es lo que falló? El buen criterio que tiene que tener el funcionario público de la policía, de la fiscalía. Tenemos un problema con don Edward, pero creo que ha sido suficientemente claro, señores. El sistema falló, qué triste, ¿verdad? Imagínense que... A ver, ya lo tengo. Ah, bueno, don Edward. Viene una zona donde ella está muy alejada de la zona urbana, no podría ni siquiera calificarse como zona rural, y hay que tener claro que el victimario, la persona a la que se le atribuye la comisión del delito,
viven en la misma comuna en la que vive la ofendida. Entonces hay que tener, digamos, sentido común. En efecto, sentido común para valorar la situación. Muchas gracias, don Edward. Muchísimas gracias, penalista, don Edward, ex juez. Vamos a decirlo así. Esta situación de esta niña costarricense de 11 años, en la que nos dice don Edward Acuña, el sistema falló, no debe repetirse, y no debemos permitir que se repita. No hay excusa que valga en el mundo para que esta niña no haya tenido la seguridad que ocupaba para que no le pasara nada, digámoslo así, ¿verdad? Pero no es que no le pasara nada, es que los habían amenazado ya con matarlas a ella y a la mamá, y efectivamente a la final la mataron a la niña. No va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? No me digan que ya anda el tipo por ahí dando vueltas, pero el tema es más allá del tipo y es más allá de la zona. El tema es cómo los empleados judiciales y los empleados policiales tienen claro, por Dios, con los cursos que sean necesarios, tienen claros que hay situaciones de emergencia y de urgencia en los que no pueden fallar. Y en este caso, fallarle a una niña, y a una niña de 11 años, y a mí saben lo que más me dolió y me indignó, a una gente que efectivamente vive en una reserva indígena allá en la montaña, y que vive larguísimo, y que sin embargo, a pesar de que gente diga, no, es que no tienen medios de comunicación, es que no oyen, es que no saben, no, ellos tenían claro que la justicia en Costa Rica, había justicia para que los defendiera, había leyes para que los defendiera, había instrucciones claras para ser defendidos, y entonces confiaron en el sistema de nuestro país de justicia, confiaron ciegamente e hicieron lo que les dijeron que hicieran, y que les falló el sistema, le falló Costa Rica y le fallamos todos a una niña de 11 años y a una familia de la reserva indígena de Guayní que cree y creyó en su momento que la justicia no le iba a fallar, que estaban seguros porque había leyes en este país que las iban a proteger. Y no solo no las protegieron, sino que el tipo mató a su niñita de 11 años. Señores, habrá miles de excusas para decirme que no, que la cultura de los indígenas es diferente, que bla bla, que bla bla. No, es una niña de 11 años. Usted tiene una hija de 11 años, tiene una nieta de 11 años, tiene una sobrinita de 11 años, o que los vaya a cumplir, nada más piense. Que un tipo llegue, la viole, que la chiquita vaya ante las autoridades segura de que la van a defender y su familia, que no la defiendan con la premura, la eficiencia y la forma en que deberían defenderla, y que la niña después estuviera ahí, asesinada, acuchillada por el mismo tipo que la violó. Estas cosas no deben pasar desapercibidas, Costa Rica. Hacemos una pausa y ya regresamos. Nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz. Ya regresamos con Nuestra Voz. Nuestra voz. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, que el Papa dijo muchas cosas interesantes a su salida ya de Brasil rumbo a Roma nuevamente. Es importante destacarlo, ¿verdad? Dijo que reprochó a la Iglesia que se alejara de las necesidades de los ciudadanos, demasiado fría para con ellos, demasiado autorreferencial, prisionera de su propio lenguaje rígido. Tal vez el mundo parece haber convertido a la Iglesia en una reliquia del pasado, insuficiente para las nuevas cuestiones. Quizás la Iglesia tenía respuestas para la infancia del hombre, pero no para su edad adulta. El hecho es que actualmente hay muchos, como los discípulos de Maús, no solo los que buscan respuestas de los nuevos y difusos grupos religiosos, sino también aquellos que parecen vivir ya sin Dios, tanto en la teoría como en la práctica, dijo el Papa. Sobre el tema de la mujer, el Papa pidió a los suyos dar a las mujeres un papel mayor en la Iglesia. No reduzcamos el compromiso de las mujeres en la Iglesia, sino que promovamos su participación activa en la comunidad eclesial. Si pierde a las mujeres, la Iglesia se expone a la esterilidad, afirmó. Y ya sabemos, sin referirse al tema, porque lo dio como ya expuesto por la Iglesia, de que las mujeres no podían optar
por el o para el sacerdocio. Pero yo le digo a las mujeres, asuman papeles de mayor responsabilidad que a veces en las iglesias, tarde que temprano van a decir que sí. Bueno, el Papa también hizo una defensa que dicen que ha causado no solo curiosidad, sino extrañeza en diferentes grupos, la defensa que hizo del Estado laico, diciendo así: la convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad. Vean qué cosa más buena. Bueno, pues aquí en Costa Rica hemos tenido muchas diferencias sobre el tema de un Estado laico. ¿Por qué no? Y ahora el Papa lo dijo, y ahora no hay nadie que pueda decir que no. Bueno, ¿por qué no se logra esto? ¿Cuál es el problema? ¿De qué depende? Monseñor Ángel San Casimiro es el primero que me responde y se lo agradezco mucho. Monseñor, ¿qué piensa del tema? Buenos días. Muy buenos días, Amelia, y buenos días a toda la audiencia, que como siempre es enorme. Bueno, ¿qué voy a decir? Primero que soy también un enamorado de este Papa, ¿verdad? Creo que Dios ha sido tremendamente generoso con la humanidad al darnos este regalo, al darnos este don. ¿Qué es lo que más admiro yo del Papa? Bueno, en primer lugar, pareciera con el Papa Francisco que en la humanidad comienzan a salir los nuevos líderes que tanto efectivamente lamentábamos. Decíamos, tenemos una ausencia y una carencia de líderes a todo nivel, a nivel político, a nivel religioso. Bueno, ya con el Papa Francisco comienza a vislumbrarse de que pueden venir una cantidad de líderes que vengan a dar vuelta a esta situación que nos envuelve en estos momentos a la humanidad. Estas palabras que acabas de leer son realmente impresionantes, porque el Papa Francisco, aparte de la profundidad y de la claridad con la que habla, es la sencillez. Aquí sí que no habla con retórica, así que aquí sí que, como él mismo dice, no le pone glosa al Evangelio, habla las cosas como son, para que cada quien entendamos cuál es el papel que debemos realizar. Porque puede correr un riesgo, querida Amelia y queridos escuchas, que nos parece muy bien lo que el Papa dice, sus gestos, sus palabras, pero si solamente nos quedamos ahí, oye, es una situación que pues muy bien, nos ha causado muy buena impresión, pero no, creo que esos gestos, esas palabras, son para que intentemos hacerlas nuestras, para que de verdad tengamos ahí el surco en el cual meternos para ir construyendo el tipo de iglesia que el Señor quiere al darnos como pastor a Francisco y el tipo de sociedad que Él quiere también que tengan los seres humanos. Ahora, Monseñor, el hecho de que el Papa se haya pronunciado clarísima y concretamente sobre el tema, hace que aquí en Costa Rica la Iglesia deba asumir alguna posición pro Estado laico, no entrar en una discusión pro Estado laico, promover un Estado laico. ¿Qué pasa? Bueno, mira, Amelia, esta postura del Papa Francisco no es exclusiva de él. O sea, no es que él haya venido a poner las cosas con claridad. Exactamente igual que él, hablaron Juan Pablo II, el Papa Benedicto, cuando nos hablan claramente de la necesidad del Estado laico. Lo importante en esto es no confundir los términos, Amelia. Una cosa es un Estado laico y otra cosa es un Estado laicista, como realmente propugnan algunas personas en nuestro país. El Estado laico, es ese Estado en que hay un respeto absoluto por todos los credos religiosos. Es realmente un Estado laico en el que la religión no sobra, al revés. Creo que las religiones son las que encarnan y las que transmiten los verdaderos
valores morales, humanos, para construir el tipo de sociedad que a todos realmente nos conviene. El Estado laico no supone la ausencia de Dios. El Estado laico no supone que hay que apartar a Dios y a Dios únicamente en el templo, en lo privado. No, el Estado laicista realmente lo que propugna es o que fuera todo signo religioso, y aquí efectivamente la dimensión religiosa, la dimensión de Dios únicamente para lo privado. He ahí la diferencia entre Estado laico y Estado laicista. El Papa Francisco lo que hace es reafirmar la tesis de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, en la idea de construir un Estado laico en que, muy bien, hay separación entre Estado y religión, pero la religión no viene a ser como algo que no le sirve al Estado. Claro que le sirve. ¿Cuántas denominaciones religiosas educan a jóvenes? ¿Cuántas denominaciones religiosas, iglesias, ayudan socialmente a los más desamparados? Eso definitivamente a todo el mundo nos conviene. Un Estado laico donde no haya privilegios para nadie, pero tampoco, haya esa actitud xenofóbica contra todo aquello que implica valores religiosos. El Papa dice un Estado que no asuma como propia ninguna posición confesional. Sí, exactamente. Más claro no canta un gallo, diría yo. No, claro, claro que sí, Amelia. Yo también lo veo muy claro. El gobierno no tiene por qué considerarse públicamente confesional. En eso estamos de acuerdo. Pero eso no implica que el gobierno no va, en cierto sentido, a apoyar los proyectos, los programas que puedan tener las diferentes religiones, porque en el fondo eso es apoyar la construcción de un país donde la solidaridad, donde la fraternidad, donde la cercanía con los más necesitados sea el móvil precisamente de ese movimiento religioso. Ahora, yo decía, monseñor, como tenemos la buena noticia de que el Papa quiere venir a Costa Rica, de que el Papa quiere ir a la Basílica de Los Ángeles a presentarle su respeto a la Virgencita de Costa Rica, eso que me encantó, porque además no sabía yo, lo supe cuando dieron la información de que iba para Aparecida, la Virgen del Brasil, de que el Papa amaba a la Virgen, y fíjate, y resulta que quiere venir a saludar y a ponerle respeto a nuestra Virgen. Entonces siempre pensé, voy a llamar a los obispos para ver si la Iglesia entonces va a impulsar que Costa Rica tenga un Estado declarado como laico. Mira, Amelia, para que cuando venga el Papa estemos a tono con el Papa. Mira, Amelia, los obispos nunca hemos estado en contra de un Estado laico. Yo no sé quién se ha encargado en transmitir una noticia que no es cierta. Yo llevo 18 años de obispo, y desde la primera reunión que participé en la conferencia episcopal, y eso está en actas, realmente yo di esa moción. ¿Por qué no vamos poco a poco a ver si se modifica el artículo 75? Esto ya realmente como que suena un poquito anacrónico. O sea, los obispos no nos oponemos a un Estado laico, jamás. Sí nos oponemos a un Estado, como te he dicho antes, laicista, que algunos realmente quieren proponer. Pero esto no es ninguna cosa nueva, y me parece, y quiero hablar con claridad, así sin tapujos, los obispos no estamos en contra de un Estado laico. Los obispos estamos en favor de que, como tantos y tantos países en el mundo, realicemos un convenio entre la Santa Sede, o sea, el Vaticano y el Estado de Costa Rica, para que se regulen ciertas situaciones que vengan en ayuda mutua, no en privilegios para nadie. Monseñor, ya para finalizar, todo el mundo habla después de esta visita, bueno, todo el mundo no, los medios todos hablan de la visita del Papa y de lo que está diciendo el Papa, y destacan algunas de las afirmaciones del Papa. Pero hay mucha gente, aún dentro de la Iglesia, que dice, este Papa, ¿verdad?, realmente nos está poniendo en una situación de promover ya cambios importantes, va corriendo, ¿verdad? Y hay muchas partes, inclusive dice, la Iglesia ha sido fría, ha sido rígida, es una reliquia del pasado, dice el Papa. Aquí en Costa Rica, cuando reciben esta información,
¿Cómo se están sintonizando la gente de la Iglesia de Costa Rica y la dirigencia de la Iglesia de Costa Rica? ¿Cómo se está sintonizando, no solamente en la palabra y en el pensamiento, sino en la práctica, con esta ¿qué voy a decir? Con esta forma y acción, que nos da. Con esta forma y acción que plantea el Papa a la Iglesia de ahora. Bueno, Dios mediante, de hoy en 8, comenzamos nuestra reunión anual, los obispos. Vamos a estar toda la semana reunidos ahí en el seminario de Paso Ancho, y este va a ser uno de los temas fundamentales. Sí, yo estoy feliz de esto que nos dice el Papa. Hemos de ver cómo hacemos a la Iglesia no tan rígida. Hemos de ver cómo hacemos a la Iglesia como lo que es, como madre solícita de las situaciones problemáticas en que se encuentran los hijos de la Iglesia. Yo creo que sí, efectivamente, muchas veces nos hemos fijado en una especie de legislación rígida, y la Iglesia es fundamentalmente servidora y madre. Por eso, en este aspecto, creo que el Papa nos está dando una pauta a seguir. Y bueno, lo importante es que todos asumamos esta nueva modalidad que el Papa nos está recordando, y no nos estemos tirando unos a otros que si la Iglesia hizo esto, que si hizo aquello. Bueno, vamos efectivamente a ir construyendo este modelo de Iglesia que el Papa nos llama, y nos llama a hacer una Iglesia más cercana, más solidaria, más comprometida, más corresponsable. Y yo creo, y miro con mucha esperanza, que estas palabras del Papa, a todos, porque aquí no nos escapamos nadie, ni obispos, ni sacerdotes, ni fieles laicos, a todos el Papa nos pide un cambio de actitud, un cambio en que nos asemejemos cada día más a los rasgos con que Jesús trataba a la multitud. Bien, y para cerrar nada más, ¿qué actitud más humana cuando el Papa, sin meterse a mucho regodeo, que el Papa dice que él no es quien para juzgar a la persona que tiene una preferencia sexual diferente, monseñor? Ayer precisamente hablé un poquito de eso en las homilías. Soy el primero en que jamás de mi boca saldrá una palabra ofensiva contra nadie en ese aspecto. Soy el primero en reconocer que todas las personas somos hijos de Dios, y todas las personas tenemos el derecho a que se nos trate como hijos de Dios. Entonces, yo creo que en este aspecto es algo que tenemos que potenciar mucho, ni chistes de doble sentido, no, el respeto es aceptar a la persona como es, ¿verdad? Desde este punto de vista, yo creo que tenemos que crecer todos un poquito. Ahora bien, una cosa es el respeto a la persona tal como es, y otra cosa es la defensa de ciertas instituciones que unos creemos que debemos fortalecerla, que debemos cultivarla, que debemos protegerla, y otros creen que tienen el derecho definitivamente pues a que se les concedan pues esos los derechos que ellos piden. Bueno, cada quien va de una forma respetuosa a intentar, ¿verdad?, que prevalezcan pues los criterios y las convicciones que uno tiene. Muchas gracias, monseñor. Con mucho gusto, Amelia. Gracias, buenos días. Bueno. Como dice monseñor, el movimiento va, señores, y va rápido. Ojalá que vaya en el sentido correcto, que sin duda alguna es que cada ser humano tenga sus derechos y pueda realizarlos, y pueda cumplirlos, y pueda crecer con todos sus derechos, y eso es importante. Aquí en Costa Rica, la diputada María Eugenia Venegas del PAC ha presentado un proyecto de ley que tiene que ver con este tema, un proyecto de ley para un Estado laico. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice el proyecto de ley? ¿Cómo ve el tema laico y laicidad? Vamos a hacer una pausa y doña María Eugenia Venegas nos lo va a contar bien clarito cuando regresemos. Ya regresamos. Continuamos con Nuestra Voz. Que presentó un proyecto en este sentido. Primero que nos especifique claramente qué plantea el proyecto, y luego que nos diga cuál ha sido
la actitud y la decisión del resto de los compañeros de fracción y de otras fracciones en relación a esto. ¿Por qué sí o por qué no? Buenos días. Muy buenos días, doña Amelia. Primero agradecerle que haya tenido la deferencia en hacerme esta llamada. Bueno, efectivamente, el año pasado un grupo de 15 diputados presentamos un proyecto de reforma a la Constitución Política a 2 artículos particulares, el artículo 75 y el artículo 194. ¿Qué dice el artículo 75 en este momento? Bueno, en este momento lo que dice es que la religión católica, apostólica, romana, es la del Estado y que el Estado contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos, y dice además que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Entonces nosotros lo que proponemos es una lectura distinta. Dice: el Estado será neutral en materia religiosa y garantizará la libertad de conciencia y la de profesar cualquier religión dentro del marco de la ley. Esto, desde luego, tiene un fundamento al que me puedo referir posteriormente. Y el artículo 194, en la actualidad, es el juramento que hacemos las personas que ocupamos cargos públicos ante Dios. Actualmente lo que dice es: juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución, sus leyes y cumplir fielmente con los deberes del puesto. Y si no, que Dios o la patria se lo demanden, así en resumido. Nosotros lo que estamos proponiendo es no dejar la palabra Dios por fuera. ¿Por qué? Porque en una visión inclusiva tenemos que tener a las personas que juran por su Dios o por Dios y a las que no. Entonces dice: jura por Dios o por sus convicciones personales y promete a la patria observar y defender la Constitución, las leyes de la República y cumplir fielmente con los deberes de que se le asignen. Ahora, si jura así, entonces dice: si así no hicieres, que la patria se lo reconozca, y si no, que ella se lo demande. Ya aquí nosotros no ponemos a Dios. ¿Por qué? Porque no es ante Dios que se hace el juramento es decir, cada persona internamente jura por su Dios, pero la demanda se haría con la patria, sería la que hace la demanda. Lógicamente, este proyecto parte del paradigma fundamental de considerar que Costa Rica tiene una fuerte tradición democrática que está inspirada en los derechos humanos. Y los derechos humanos consideran como un principio fundamental la no discriminación. Ahora, ¿cómo está la correlación de fuerzas? Como diríamos hace algunos años, ahora se dice diferente, pero ¿cómo está el tema? Bueno, usted sabe, doña Amelia, que esta asamblea ha sido muy particular. Hemos tenido una fuerte influencia religiosa. Yo difiero de algunas cosas que ha planteado Monseñor ahí en su programa. Y tenemos, por ejemplo, en el Partido Acción Ciudadana, el proyecto no lo firmaron ni Manrique Oviedo, ni Janet Ruiz, ni Gustavo Arias. Los demás diputados sí lo firmaron. En el caso del movimiento libertario tuvimos una fuerte cantidad de gente. Bueno, estuvo Carlos Góngora, Maris Quintana, Marielo Alfaro, Danilo Cubero, Adonai Enríquez. En el Frente Amplio lo firmó José María Villalta, en el PASE lo firmó Martín Monestel. Yo le iba a pedir la firma a los de Liberación. Comencé con Luis Gerardo Villanueva, y él me dijo que quería hacer la consulta en Cartago con la iglesia. Entonces yo dije: si yo comienzo en este plan a que me les den esto nunca va a salir. Así pero ya lo dijo el Papa, María Eugenia. ¿Cómo dice? Ya lo dijo el Papa. Ah, ya lo dijo el Papa, pero o el sea, tema vamos aquí... a ser más papistas que el Papa ahora. Los diputados serán más papistas que el Papa, María Eugenia. Mire, y es que está el concordato, doña Amelia. Usted sabe que el concordato es secreto y ahí se van a definir una serie de privilegios. Aquí, el tema de la religión, yo creo que todo el mundo entiende la importancia que tiene actualmente la religión, porque las religiones son fuente de sentido, como dice Adela Cortina, de esperanza, de consuelo, y constituyen una dimensión de la actividad humana que nunca puede ser reducida a ninguna otra. Y ahí yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero pasar del dicho al hecho vienen el montón de cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene en este momento un montón de privilegios. A mí que no me digan que no es privilegio pagar todos los profesores de religión católica. No es que enseñan religión católica. Todas las propiedades que nosotros en la Asamblea Legislativa, dicho sea de paso, yo no voto esos proyectos, de regalías que se dan de lotes
que se le dan a las temporalidades de la iglesia, cuando tenemos tanta necesidad de lotes para escuela y nos tenemos que andar endeudando para comprar lotes, o para una gran cantidad de asociaciones que necesitan hacer sus centros de atención y de servicios públicos. Es decir, la iglesia, y no tengo el dato aquí lamentablemente porque me llamaron ustedes anoche y yo no podía tener el dato a mano, lo tengo en mi escritorio, de cuánta plata se me entregó a la Iglesia Católica solo en el 2010 para cumplir una serie de cosas. Pero además usted conoció las noticias de Monseñor Ulloa cuando, a raíz del milagro de la señora que sirvió para lo de Juan Pablo II, dijo que esto era un llamado contra la fe y contra el Estado laico. Así es. Entonces, no confundamos aquí. Es cierto lo que dice Monseñor, que la laicidad es un problema, porque ahí sí hay toda una posición contra la iglesia, anticlerical. Pero el laicismo es otra cosa. La laicidad es esa lucha contra la iglesia, pero el laicismo arraiga los valores fundamentales para una democracia basada en la equidad y la justicia, la libertad de conciencia y el trato igualitario. Y tal y como están las cosas en este momento, no hay trato igualitario. Pero por la vía del concordato, que es todo en silencio y calladito, por ahí sí quieren meter y mantener una serie de privilegios. Pero ahorita el Papa se nos trae abajo también. Papa no se anda con cuentos y dijo que no quiere que la iglesia tenga privilegios. No, y hasta los obispos los mandó a la calle a buscar a los pobres y a buscar a los pobres de corazón también. De eso se trata. A mí me ha encantado esta posición del Papa, porque tiene muy claro de que no pueden seguir bajo esa legitimación política metiéndose en una gran cantidad de cosas que no tienen que meterse, dejando ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, dejando a la gente sin hacer uso de sus derechos civiles, como nos ha pasado con una serie de temas, y llamando incluso a la Conferencia Episcopal, calificó a la Defensoría de los Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de estar estableciendo una cultura de la muerte, simplemente porque no se ajusta a lo que una cúpula clerical sostiene que es lo que tiene que hacerse. Les vamos a dejar que se reúnan en el Seminario Mayor toda esta semana, dice Monseñor, y luego los vamos a traer a la Conferencia Episcopal a ver cómo está la cosa, no cómo lo ven, cómo van a hacerle caso a la orden que da el Papa Juan Pablo II. Valiente el Papa Francisco, me parece a mí que ha sido para América Latina una fuente de esperanza. Estamos realmente, yo por lo menos como católica que soy, creo que esto renueva la visión de nuestra religión y la pone al tenor de los tiempos. Los tiempos tienen que hacer que las iglesias se manifiesten y puedan asumir el papel que les corresponde en esa dimensión espiritual. Bien, muchas gracias, María Eugenia. Fabio Molina, Partido de Liberación Nacional. Me dicen que el Fabio Molina no está de acuerdo con este proyecto. Yo decía ayer, si ahora va a resultar que aquí en Costa Rica, ya sea dentro de la iglesia, o ya sea en la asamblea, o ya sea dentro de la iglesia en todas sus diferentes, en su organización en general, vamos a querer ser más papistas que el Papa. Pero don Fabio Molina, cuénteme, ¿cuál es su posición sobre este proyecto? Esencialmente celebro la conducta y el renovado mensaje del Papa Francisco. Cambia, todo cambia. Además de su estilo, su forma, su contenido y su espiritualidad llena de vigor, no solo al catolicismo, sino a la humanidad. Y creo que tenemos que estar muy pendientes de todos estos virajes. Todos tenemos derecho a mejorar nuestros criterios. La Iglesia Católica tiene que ser fuerte por lo que desarrolle internamente y no por la ayuda del Estado. Okay. El Estado tiene que ser equilibrado, buscar el bien común sin tomar partido en el tema de la espiritualidad ni de los valores. Entonces, me parece que la revolución liberal de finales de 1800 fue muy beneficiosa para el país. Quedaron aspectos pendientes que aún están en la Constitución y en otras leyes, y poco a poco deben ir eliminándolos para ir a este cambio completo. ¿Qué pasa con el proyecto? ¿A favor o en contra, don Fabio? Ese proyecto, con el concepto a favor,
con el proyecto debo estudiarlo más a fondo, pero aquí lo importante es el concepto y creo que ya en el texto es mucho más fácil ponernos de acuerdo. Muchas gracias al diputado Fabio Molina. Estaba llamando a Manrique Oviedo, que tampoco está de acuerdo con el proyecto, para ver para qué. Pero creo que hemos profundizado en el tema. No sé si la iglesia comenzará ya a ver con tiempo, el gobierno con tiempo, el tema del concordato y todos los temas que vayan contrarios a lo que está dictando el Papa Francisco en este momento. Voy a dar un chance porque es un tema que me parece importante para hablar con el ministro de Comunicación, a ver si va a haber una posición del gobierno sobre el tema y luego seguimos con otros temas, señores, pero es un tema importante. Como decía alguien por aquí, todo el mundo dice que así debería ser, pero a la hora de la hora, para acá y para allá. Y yo, como se lo dije con todo respeto al obispo Ángel San Casimiro, creo que más claro no canta un gallo en lo que dijo el Papa. Vamos a dar chance también a que la conferencia episcopal se reúna, profundice, como dice Monseñor, va a tener que decir algo por fuerza y lo va a tener que decir rápido, y el Papa habla de una iglesia a la antigua, chapada a la antigua, de una iglesia rígida. El Papa le está hablando a todo, pero lo dice claro, concreto y conciso. Entonces vamos a darle chance a la conferencia episcopal. ¿Para qué? Para que la conferencia episcopal nos diga en la práctica qué va a pasar con todas estas órdenes que está mandando muy educadamente y muy racionales el Papa, y muy valiente, ¿verdad? Y muy valiente el Papa Francisco. El gobierno lo estoy llamando, a los políticos también. Vamos a ver qué pasa, si logro conseguir alguno, pero si no ya tengo que tocar otros temas que también son importantes. ¿De acuerdo? Hacemos una pausa. No contesta don Carlos Roversi. A ver, ahí está don Carlos Roversi, listo. Don Carlos Roversi, buenos días. Ahí está, dice que ya viene. Sí, este Papa salió más revolucionario de lo que mucha gente pensaba. Bueno, yo creo que ni siquiera pensaban que iba a hacer estas cosas o que iban a pasar estas cosas, pero tenemos que estar a la altura, y tenemos que estar, nosotros mismos, todos los seres humanos, las enseñanzas que está dando el Papa no son enseñanzas solo cristianas, son enseñanzas trascendentales, filosófica y éticamente súper ricas, para que cada uno de nosotros se lo plantee también en su vida personal y en su aporte a los demás. Don Carlos Roversi, buenos días. Buenos días, doña Amelia. Aquí, a ver qué han hablado ya sobre, después de que el Papa dice lo que dice sobre el Estado laico, la importancia que tiene, y aquí sacaban el tema del concordato como la herramienta para burlarse de lo que va a decir el Papa y en última instancia hasta aprobar el Estado laico, pero por otro lado vamos a seguirle dando privilegios a la Iglesia Católica, lo digo con todo respeto porque el mismo Papa ha dicho, no queremos privilegios, queremos humildad y trabajo de los padres hacia la comunidad, de los obispos hacia la comunidad. ¿Qué piensa la Iglesia, qué piensa el gobierno sobre este tema que el Papa se los trajo encima? Y además, como dice que va a venir, que está pensando venir, que sería maravilloso lo antes posible a ver a la Virgencita, qué bonito sería que ya hubiéramos superado sus problemas, porque si no, fijo que en algún lado le mando a decir al Papa, en una entrevista, seguro alguna conferencia de prensa hará sobre el tema del concordato. ¿Qué han pensado ustedes de todo esto? Mire, doña Amelia, dos cosas que tengo que separar. Primero, no porque el Papa Francisco, al que por supuesto respetamos y los que somos católicos seguimos, lo haya dicho, el gobierno ya desde hace 2 años, la presidenta Chinchilla había dicho que se pronunciaba a favor del Estado laico. Pero todavía se quedaba en palabras. Bueno, porque es que eso es una discusión en la Asamblea Legislativa, es una discusión que se toma en la Asamblea Legislativa, es una reforma constitucional y en eso me parece que ha habido una posición muy marcada del gobierno. En el otro tema, el concordato, bueno, yo me separé hace varios meses ya del tema y lo está manejando la Cancillería, pero déjeme decirle una cosa, o sea, tampoco es justo decir que es para privilegios de la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Católica tiene un rol social muy importante y hace una gran cantidad de esfuerzos sociales en el país que no pueden desconocerse. La mayoría de los recursos... Roberto, el tema es que todas las otras iglesias tienen los mismos derechos. Sí, yo no digo que no, yo estoy diciendo por qué a la Iglesia Católica le han dado los recursos que le han dado, no estoy diciendo que no se los den a las otras. En este caso, y también que no se plata de los costarricenses, porque ellos les dan muchas limonas.
Bueno, demasiadas pero limonas. igual, doña Amelia, igual en las otras religiones dan el diezmo, o sea, Claro, eso es voluntad del ciudadano, de la persona. En el caso del Estado, los recursos que ha dado la Iglesia no es para que la Iglesia se beneficie de cosas particulares o personales de los obispos, los sacerdotes, sino que hay una obra social importante. O sea, me parece que no es justo tampoco desconocer la magnitud de esa obra social que realiza la Iglesia y del hecho de que sigue existiendo una importante mayoría de católicos en el país que profesan esa fe y que comparten, digamos, esa obra social de la Iglesia. Eso es una cosa, ¿verdad? A diferencia de lo otro, o sea, los sacerdotes, por ejemplo, una discusión que se ha generado era si los sacerdotes eran trabajadores o no, empleados o no, y si tenían horario o no, pero resulta que el católico cualquier hora se muere, y si estuvieran dándole horas extras a los sacerdotes para ir a hacer la extramunción, por ejemplo, una persona que está falleciendo a las 12 de la noche, eso sería imposible, o sea, quebraría la Iglesia como tal, digamos, si fuera un tema laboral, pero además ya se ha determinado que no es un tema de carácter laboral. Bueno, esas discusiones están en el concordato hasta donde me acuerdo que estaba la discusión. Ahí no está la discusión del Estado laico, eso no es una discusión. Y a ese concordato yo no puedo tener acceso. Hay una propuesta que apenas se está trabajando y por supuesto tendrá acceso, porque recuérdese, doña Amelia, que el mismo, ya el concordato no existe. Además, déjeme decirle que lo que hay es un convenio entre estados, entre el Estado del Vaticano y el Estado costarricense. Ya el concepto de concordato es un concepto del siglo XIX que ya está borrado, que desde el inicio que se empezó la discusión se acordó que ya no se va a hablar de concordato porque eso ya no existe, sino que es un convenio entre estados. Y como tales está en un proceso de discusión. En el momento en que salga un documento será público porque es la Asamblea Legislativa la que tiene que aprobarlo, no es que el gobierno de Costa Rica se pone de acuerdo con el gobierno del Vaticano y se acordó y punto, no, eso tiene que ir a la Asamblea Legislativa, va a ser una discusión pública en el momento y ahí los costarricenses verán realmente lo que se está discutiendo. Pero sí, doña Amelia, en el tema del Estado laico no ha habido ninguna discusión y el gobierno y la presidenta Chinchilla hace 2 años se manifestó a favor del Estado laico. Bien, y lo vamos a poner en otra dimensión también, porque ya nos vamos con este tema, con el tema de que cada iglesia, o sea, yo entiendo que esto es para que todas las iglesias puedan juntas, ¿verdad?, ayudar a que el mundo mejore. Bueno, pero cada iglesia recoge lo que la gente le quiera dar, sus limosnas, según muy feo, o sus aportes, o su diezmo, o lo que sea. Que con eso haga su labor social, no que haya una iglesia que reciba de nosotros los costarricenses dinero aparte para hacer su labor social. Y yo creo que en eso, Carlos, precisamente está el kit del asunto, en que sea la propia iglesia la que aporte, la gente de la iglesia católica, la otra gente, y que no les digan, como les dicen en otras religiones, si usted da plata se salva, y si usted da plata se saca lotería, y si no da plata no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cada iglesia financie su obra social, cada iglesia sin ningún problema, y que los costarricenses le demos en la iglesia la plata que queremos, y no que el gobierno le dé plata a la iglesia católica en este caso para su obra social, a ninguna iglesia. ¿Me expliqué o muy enredado? No, se explicó totalmente. Ese es un debate que me parece que es válido para la discusión nacional. Si me pregunta a mí, Carlos Roberts, no ministro de Comunicación, no gobierno, yo no coincido, doña Amelia. O sea, a mí me parece que la parte que da el Estado a la Iglesia Católica específicamente, que se lo da a ONGs, que se lo da a asociaciones de desarrollo, tiene un bien social y hay un gran desarrollo en ese sentido, y la obra social de la Iglesia es muy importante y es muy costosa. No creo que con el diezmo se logre hacer esa obra social que ha hecho la Iglesia, no ahora, que lo ha hecho toda la vida, pero le habla Carlos Roberts. O sea, esta es una discusión, por supuesto, pública que tendrá que tomarse de las y los costarricenses, pero de nuevo, doña Amelia, el gobierno llegará a un acuerdo con el Estado del Vaticano, un acuerdo que se presentará a la Asamblea Legislativa. Son los y las señores diputados, los representantes de todos estos grupos que plantean diversas ideas, diversos criterios, los que resuelvan. Don Carlos, el Papa le dijo a nuestro embajador allá que él quería venir a Costa Rica, ir a la Basílica y presentar sus respetos a la Virgen. ¿Van a tomar la iniciativa de invitarlo de inmediato formalmente el gobierno? ¿Van a esperar que el Papa decida? ¿Cómo van a manejar el tema? Doña Amelia, tenemos 2 años de estar más o menos
trabajando el tema, o sea, bueno, desde el momento en que el Papa Francisco fue designado, hubo una invitación formal a través de nuestro embajador, luego la Presidenta de la República lo reiteró, y posteriormente ahora nuestro embajador ha reiterado de nuevo el tema. Nosotros estamos, por supuesto, muy esperanzados en la visita del Papa Francisco. No es fácil, ¿verdad? Es un tema que no queremos crear expectativas. Efectivamente, él envió un mensaje de bendición al país, a las y a los costarricenses, y su interés de venir al país, pero bueno, eso tiene toda una tramitología. Por supuesto que vamos a seguir insistiendo. Bueno, Carlos Robertsi, ¿qué tenemos de nuevo después de que ha sido una semana intensa, una actividad cívica interesante en Guanacaste? Se siguen quejando los guanacastecos de olvido en algunas cosas, pero al día de hoy, para adelante, ¿qué tenemos? Bueno, doña Amelia, realmente estamos con una serie de programas importantes, sobre todo en materia de apertura crediticia para sectores de mujeres fundamentalmente, que vamos a estar trabajando en las próximas semanas. Está toda la discusión sobre la restricción del crédito, que me parece que esta semana o la otra se hará los anuncios ya del Banco Central. Hay habrá humo blanco pronto y el mejor. Bueno, nosotros esperaríamos. El periódico La Nación, si lo ha leído a esta hora, está pues replicando lo que hemos estado insistiendo aquí hace mucho tiempo. Además, hicimos un foro al final de la semana pasada y lo reprisamos también al foro, y ha tenido una gran demanda de visitantes, porque es vital, ¿verdad? Porque es vital que se tomen esas decisiones. ¿Sería posible que no se tomaran en ese sentido? Bueno, doña Amelia, le repito lo que hemos dicho: el Banco Central es un ente autónomo, ¿verdad? Que nosotros no podemos influir sobre el Banco Central, salvo dar nuestra posición con un representante que hay en la Junta Directiva, y vamos a seguir insistiendo en que se levante la restricción del crédito. Muy bien, muchas gracias a don Carlos Robertsi, ministro de Comunicación. Hacemos una pausa, Costa Rica, y vamos a volver con otro tema. Ya regresamos Continuamos con Nuestra Voz. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, si les parece, vamos a hablar un poquito de política. El fin de semana pasaron muchas cosas. Vamos a destacar el hecho de que el PAC, el Frente Amplio y la Alianza Patriótica desistieran de la coalición opositora. En primer término, voy a conversar con Olga Marta Sánchez, secretaria general del Partido Acción Ciudadana, para que Olga Marta nos dé las razones por las que, de la perspectiva PAC, no se pudo concretar esta coalición opositora. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por su llamada y un gusto estar viéndola a usted y a sus oyentes. Igual, Olga Marta, ¿cómo lo vio el PAC, que era el más interesado, el menos interesado a la final? ¿Qué pasó? Mire, yo creo que habíamos muchas personas y sobre todo muchas organizaciones interesadas en poder consolidar una coalición electoral para el 2014. De hecho, estuvimos en la mesa de negociaciones durante ya tratando de concretar los aspectos específicos de la coalición durante el último mes. El jueves pasado incluso vimos con muy buenos ojos que se nos sumara en este proceso el Frente Amplio, y la situación llegó a algunos acuerdos, sobre todo de naturaleza política generales, que obligaban pasar a dar un paso más, que era la concreción en un documento de la coalición. El documento que tendríamos que haber presentado al Tribunal Electoral el 1 de agosto implica una cantidad de requisitos prácticamente iguales a la constitución de un partido político, que pasa por la definición, digamos, de orientaciones políticas, ideológicas, que en eso hubo un avance importante y un acuerdo significativo, pero también, además de eso, era necesario definir los órganos de dirección de la coalición, la integración del Comité Ejecutivo Nacional, de la Comisión Política, de los tribunales internos, del Tribunal de Ética, de Alzada, desagregar todo el tema del financiamiento, la participación de las diferentes organizaciones en esto, en fin, una serie de requisitos
que se imponen según el Código Electoral para poder presentar esa documentación, que hizo prácticamente imposible que el viernes en la noche, cuando al día siguiente teníamos la asamblea, pudiéramos concretar eso, en la medida sobre todo de que además existe una cláusula muy importante de destacar. En caso de que hubiera posteriormente alguna situación, digamos, que no beneficiara a alguno de los coaligados, podría abandonar. Sin embargo, un abandono de la coalición implica no poder participar electoralmente. Yeah. Entonces, esta es la situación, y por eso en el comunicado conjunto se establece, o sea, que hubo una limitación de tiempo, y este tiempo relacionado con los requisitos jurídicos. Gracias, doña Marta. José María Villalta, candidato presidencial del Frente Amplio. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo lo ve, José María? Muy buenos días, doña Amelia. Buenos días. Un gusto estar en Nuestra Voz, y un saludo también para todos sus oyentes. Bueno, lamentablemente no se pudo concretar esta propuesta de la coalición. Nosotros en el Frente Amplio nos incorporamos al proceso con mucha ilusión, porque realmente creemos que hay que promover la unidad de las fuerzas progresistas, las fuerzas que queremos un cambio en este país. Estuvimos muy cerca, tengo que decirlo, logramos avanzar muchísimo, al menos de parte del Frente Amplio, y sé que era la voluntad de las personas que estaban negociando de los otros partidos. Llegamos incluso a concretar acuerdos donde se hacían sacrificios importantes. Estuvimos cerca de tener una propuesta de fórmula presidencial, de fórmula de diputados, pero no fue posible por la falta de tiempo, la dificultad de los requisitos legales. Se perdió mucho tiempo en el proceso de renovación de estructuras de los partidos, y pues no todos los partidos lograron el consenso suficiente a lo interno de sus bases, de sus estructuras, para que se pudiera al día siguiente votar un pacto de coalición. Tuvimos que correr muchísimo porque el proceso empezó en serio muy tarde. Al menos entre Alianza Patriótica, el Frente Amplio y el PAC, puedo decir que se ha dado un paso importantísimo. Se llegó a acuerdos programáticos, se llegó a no dejar cerrada la puerta de acuerdos posteriores, sino más bien seguir conversando, seguir buscando estas convergencias, pero no se pudo concretar la coalición por una mezcla entre los problemas internos de los partidos y pues las rígidas normas que se ponen en el Código Electoral, que parecieran hechas para que este tipo de figuras no puedan concretarse. José María, y una de las cosas sobre las que había expectativa era si se iban a llegar a poner de acuerdo con el tema de qué partido encabezaría la coalición como candidato presidencial. Bueno, sí, era uno de los temas más difíciles, sin embargo, tengo que decir que en ese punto llegamos a estar muy cerca de un acuerdo. Incluso, tengo que decirlo, yo pues estuve dispuesto a ceder la candidatura presidencial al candidato que pusiera el PAC, si se llegaba a un acuerdo en los demás temas y lográbamos este objetivo tan importante de la coalición. Realmente, tengo que decirlo, en el caso del Frente Amplio se hicieron esfuerzos muy grandes, porque realmente creemos que la coalición es lo que el país necesita. Es indispensable lograrlo, y pues eso implica que todas las partes cedan. En algún momento se había hablado de hacer una convención de la coalición, pero seguimos avanzando, seguimos discutiendo, y en cuanto a la fórmula presidencial estuvimos muy cerca del acuerdo. Fueron otros aspectos los que lo frenaron. En los otros partidos pues no había consenso suficiente sobre el tema, fuerzas internas que no estaban de acuerdo, y un calendario electoral y unos requisitos electorales muy rígidos. ¿Esa rigidez de la que usted habla, cree usted que fue fundamental, José María? Creo que fue fundamental dada la premura del tiempo. Yeah. Si los partidos hubiéramos empezado antes, ¿por qué no antes? Bueno, con esa expectativa nosotros en el Frente Amplio corrimos en nuestro proceso de renovación de estructuras. Definimos nuestra candidatura presidencial en marzo, las candidaturas de diputados en abril y mayo ya estaban listas, pero a los otros partidos les tomó más tiempo el proceso, y era muy difícil empezar en serio las negociaciones si había tanta incertidumbre sobre quiénes iban a hacer los liderazgos
a lo interno de esos partidos, ¿no? Eso fue principalmente lo que nos hizo perder el tiempo. Ya. Claro. Porque yo no sé si usted lo leyó en redes sociales, Olga Marta, que voy a hablar con ella. Leyeron ustedes en redes sociales que había muchísima gente muy desilusionada, ¿verdad?, por el tema, y eso a mí también me llamó la atención. Sí, efectivamente lo vimos, se habían generado muchas expectativas en torno a la coalición, y nosotros creemos que una coalición no se puede concebir como nada más la suma de las fuerzas con las que aparentemente actualmente cuenta cada partido. La coalición tiene que ser concebida como un proceso para multiplicar apoyos, como un proceso de crecimiento exponencial, donde la unidad de los partidos, grandes, medianos, pequeños, genera un proceso de sinergia en la sociedad costarricense, donde mucha gente escéptica, descontenta, se empieza a sumar al proceso. Y realmente creemos que esta coalición tenía ese potencial de motivar a muchas personas que están en el campo progresista, que quieren un cambio de rumbo en Costa Rica, que quieren que volvamos a la senda de la justicia social, que hoy no están decididas a votar por ningún partido de los que están, pero que sí podrían verse motivadas por un proceso con tanto impulso. Muchas gracias a José María Villalta. Olga Marta Sánchez, secretaria general del Partido Acción Ciudadana, me cierra el tema. Olga Marta. Sí, efectivamente, pues nosotros teníamos una meta común, yo creo que era lograr el pacto de coalición. Pues comentaba el día de ayer con algunos colegas suyos, periodistas, que por supuesto que causa dolor no llegar a la meta propuesta, sobre todo porque sabemos que existe una condición y una necesidad por parte de la ciudadanía de encontrar un espacio electoral donde poder participar para garantizar una forma de hacer política distinta. No obstante, efectivamente no lo logramos, ¿verdad?, por las condiciones que hemos considerado. Digamos, ya la última discusión o conversación o mesa de negociación entre fuerzas políticas se dio empezó el jueves con la incorporación del Frente Amplio. Y sin embargo, yo debo reconocer que la ruta nos permitió logros parciales. Nos permitió, por ejemplo, generar confianza, darnos cuenta de cuáles son los aspectos programáticos en que estamos de acuerdo en torno a una visión de país diferente. Tenemos una agenda de diálogo político con sectores, producto de esas negociaciones y esos acuerdos que hemos ido en camino. Y yo diría que este esfuerzo que se hizo, que tal vez no concretó, por lo menos en esta fórmula de coalición para el 2014, se nos deja sentadas bases para un trabajo de alianzas en sectores, en territorios, y sobre todo creo que va a cuajar con mucha fuerza para el proceso de nombramiento de alcaldes en el 2016. Les agradezco mucho a los dos, a Olga Marta Sánchez, secretaria general del PAC, y a José María Villalta, candidato presidencial del Frente Amplio, que inclusive nos cuenta que se había llegado ya a negociar para que el PAC fuera el que tuviera la cabeza, el candidato presidencial dentro de esta coalición. Y hablando de candidatos presidenciales, el PAC cerca del mediodía va a dar a conocer finalmente el resultado del conteo de votos. No se pueden dar, aunque todo el mundo maneja la información en el PAC, todavía no podemos darlo por oficial, pero ya hay candidato en el Partido Acción Ciudadana después de este proceso, aunque también se habla, debo decirlo, que había 95 apelaciones a la convención. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos una noticia interesante que compartir con ustedes, ya se la damos. Ya regresamos con Nuestra Voz.
la mía, la suya, la de todos y todas. Hace rato, que estamos esperando, y eso me parece que ustedes coincidirán conmigo, que estamos esperando noticias sobre cuándo se va a reparar el puente Virilla, el tema de la platina que está implícito en esto y que sin duda alguna nos preocupa, porque se ha dicho que esto es de materia urgente, pero se ha atrasado demasiado. Yo estoy llamando a don Pedro Castro porque me dicen que hay buena noticia sobre eso. Don Pedro, ¿estoy en lo correcto? Buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, a usted y a todo el país que nos escucha. Efectivamente, nos complace avisarles a usted y a todo el país que ya se adjudicó la reparación del puente sobre el río Virilla. Estamos hablando de una reparación integral que tiene 3 elementos. Primero, reforzarlo para que pueda resistir el paso de vehículos más pesados sin dañarse la superficie ruedo. Luego, darle más capacidad antisísmica, ¿verdad?, que resista pues los sismos que podrían eventualmente darse con mejores condiciones. Y además el cambio de la superficie del ruedo, que es el problema que origina pues toda la temática, toda la situación que lleva años en este puente, y ya tendríamos una superficie de ruedo pues competente, apta para que la gente transite sin problemas sobre el mismo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura hacerlo y quién lo va a hacer? Bueno, es una reparación que cuesta un poquito más de 8.5 millones de dólares. Estamos hablando de un poquito menos de 4.400 millones de colones. Se le está adjudicando a la empresa Codoxa, que es, me complace también decirle que fue la oferta más barata. Uno siempre le tranquiliza cuando es la oferta más económica de las 3 que se recibieron. Y una ¿Cómo cosa se también, llama la empresa? Se llama Codoxa. Es una empresa de puentes, especialista en puentes. Codoxa, ¿es de Costa Rica? Es costarricense, tienen años de trabajar en el sector. Tiene buenas notas, atrás, sí. ¿Ha cumplido bien? En general han cumplido bien, sí, es una empresa con una capacidad técnica muy elevada y en general un nivel de cumplimiento bastante bueno. Okay. Y un detalle importante también, como se le ha ofrecido al país, con el propósito de estar absolutamente seguros de que la solución técnica que se ha planteado es la mejor, tuvimos la participación de un consultor argentino, don Tomás del Carril, que hace unos días estuvo en el país, revisó todo lo que hemos propuesto para reparar el puente y estuvo totalmente de acuerdo. Así que tenemos pues las mayores probabilidades de éxito esta vez. ¿Cuándo se empieza, me dijo don Pedro? Bueno, ahora depende y confiemos en Dios que no haya motivo para apelaciones. Como le decía, es una empresa que cumplía todos los criterios técnicos y legales y fue la oferta más barata. Así que yo espero que las otras 2 empresas se abstengan, Dios primero, de apelar, lo cual nos demoraría. Pero si no hubiera apelaciones, nosotros en un máximo de un mes, probablemente menos, ya tendríamos ese contrato firmado y estaríamos dando la orden de inicio. ¿Y en cuánto tiempo real se ha comprometido a entregarlo a la empresa? Bueno, la empresa tiene un plazo de 13 meses. Estamos hablando de 12 meses que son de rehabilitación, de reforzamiento de la estructura, con impacto mínimo al tránsito. O sea, la gente va a poder transitar igual con 4 carriles, no va a tener mayor impacto cuando lleguen materiales y equipos, va a ser en las horas de la madrugada de noche, y será un mes final, ¿verdad? El mes del 12 al 13, donde sí habrá un impacto importante, donde obviamente se tomarán todas las medidas para mitigar la congestión que va a haber, porque sí tendremos 2 carriles funcionando en vez de 4 en ese último mes. Don Pedro, la gente siempre ha hablado de que ese puente va a quedar igual como esta hora y cuando venga la ampliación de la carretera, que esperamos también algún día pronto se pueda hacer, entonces va a haber un costo adicional, o por ser tan caro se va a dejar del tamaño en que quedaría la nueva carretera. Bueno, no, el puente se va a reparar y para que tenga un periodo de diseño nuevo, ¿verdad? Prácticamente es un reforzamiento, una rehabilitación, donde ese puente va a durar en principio muchos años operando estructuralmente bien. La ampliación del puente es por número de carriles, ¿verdad? Porque en la zona pues se ha determinado que la carretera ocupa 8 carriles en vez de los 4 actuales, y eso se ha pretendido hacer con el proyecto de San José San Ramón. El puente nuevo, ¿verdad?, era una de las primeras obras que se habían planteado. Sin embargo, con la reformulación que se haga y el relanzamiento eventualmente con el mecanismo de financiamiento que sea San José San Ramón, esa tendrá que ser una obra prioritaria, no porque la estructura actual no vaya a durar mucho tiempo una vez que se repare debidamente, sino porque allí se ocupan más carriles. Don Pedro, y hablando de la carretera San José San Ramón, ¿se ha llegado ya a un entendimiento? ¿Ya se sabe qué propuesta se va a usar? ¿Cómo va caminando el tema? ¿Va a ser tema que se va a resolver ahora o ya no se va a resolver en este gobierno? ¿Cómo estamos?
Bueno, ahí le puedo comentar un poquito sobre la reformulación del proyecto, ¿verdad? Que es donde yo he estado trabajando con más énfasis. Existe, por otro lado, pues otro grupo que está viendo el tema de cómo se finiquita, cómo se resuelve el contrato actual con el concesionario. En el tema del relanzamiento ya nosotros tenemos bastante información de diferentes grupos que han hecho algunos planteamientos. Debo decirle que el documento pues más detallado, con un poco más de información que nos llegó, que estamos tomando muy en cuenta, es el del Foro de Occidente. Ellos tienen algunos planteamientos más allá de las palabras, que son algunos otros casos que tenemos, pero de otros foros, otros grupos, pero eso se ha tomado como un insumo. Nosotros tenemos un equipo del MOP fundamentalmente, con algunos participantes de CONAVI que están revisando todas las propuestas, y la meta es tener en unos pocos días, yo pienso que no va a ser más de un par de semanas, una propuesta con 3 escenarios, de una carretera A, una B y una C. Obviamente la más sofisticada, la que tenga más infraestructura, tendrá un peaje mayor, y la más simple, la más básica, tendrá un peaje menor, y entonces tendremos ese punto de partida con 3 escenarios para discusión, y obviamente al final de cuentas decisión de cuál va a ser el camino que el gobierno sigue. Pero estamos todos en que será una empresa costarricense, en que no será por concesión. Sí, señora, la figura de la concesión obviamente ahí no se va a aplicar. Se ha pensado en una figura de fideicomiso, donde una entidad financiera contrata la obra. El tema es si es con una empresa nacional o extranjera, pues eso hay que definirlo. Yo pienso que probablemente para hacer esa obra las empresas nacionales no van a tener la capacidad instalada, aunque por supuesto que podrán participar. Sería una especie de concurso donde una entidad financiera contrata la construcción y luego contrata el mantenimiento, todo a través, digamos, de un fondo costarricense, donde inclusive se ha pensado que muchas personas podrán comprar acciones de ese fondo y eventualmente las utilidades que queden serán para costarricenses, eso sí. Digamos, usted me habla de que en 2 semanas ya podríamos hablar más en profundidad sobre el tema, pero por ejemplo, en esta propuesta que a ustedes es la que más les ha parecido más concreta, y más integral del Foro de Occidente, se habla ya de cuánto se cobraría por peaje, se habla de todo ese tipo de cosas. Ellos plantearon costos, ¿verdad? Eso es uno de los temas que nosotros estamos revisando con más detenimiento. Yo pienso que aquí va a ser medular decirle al país con qué argumentación podemos establecer el costo. Y allí sí hay que revisarlo, ¿verdad? Pues ellos han propuesto un costo que nuestros técnicos sí determinan que es un poco bajo, que probablemente no refleja la realidad. Sin embargo, lo que ellos han propuesto es compatible con lo que el gobierno ha establecido, ¿verdad? Que es básicamente el plan A, la carretera como estaba originalmente con la concesión, más 4 carriles hacia San Ramón, ¿verdad? Eso, digamos, estamos de acuerdo, eso es lo que todos queremos. A partir de allí será el tema del peaje, ¿verdad? Si ese peaje resultara ser muy elevado, pues obviamente habría que pensar en quitarle algunas obras para que los usuarios pues vayan a sentir un poco menos golpe en el bolsillo. Pero yo creo que la definición de carretera que todos tenemos la ambición de construir, sí está muy bien definida, y en eso yo creo que sí hay bastante coincidencia. La diferencia es en el tema de costo, cuánto cuesta y cómo se financia y con qué peaje se haría. Vamos a ver, ahora le quiero hablar para cerrar de otro tema. Bueno, aquí varios temas. Aparte de uno que me está entrando ahorita que tiene que ver con lo de España y lo de Costa Rica, pero vamos a ver, ¿qué se ha definido en relación a la carretera San Carlos? Ya están listos los estudios. ¿Cómo está el tema, don Carlos? Porque ese es, don Pedro, porque ese es otro de los temas que nos interesa mucho. Bueno, le cuento que ahí tuvimos que pedirle un poquito más de plazo a la Contraloría, porque ellos nos enviaron un documento muy interesante, con muchos planteamientos y mucha documentación que hemos tenido que terminar de preparar. Les solicitamos, me parece que a finales de esta semana o principios de la próxima. Y eso va bien, afortunadamente los documentos se han terminado de elaborar, los informes técnicos se han terminado de complementar, y no creo yo que vayamos a tener problema con el refrendo del adendum para el tramo de Sifón La Abundancia, que es lo que actualmente se está construyendo en 30 kilómetros. Y la segunda fase que estaríamos ejecutando es la Punta Norte, que es Florencia, La Abundancia, Ciudad Quesada, que recibe ofertas precisamente la otra semana. Así que ya nosotros tendríamos resuelto, pues digamos que 2/3 partes de la carretera. Nos queda el entronque con la Bernardo Soto, que sí tiene un poquito más de complejidad porque es una carretera nueva. Entonces, por ejemplo, financiarlo con el BID tenía muchas regulaciones ambientales que ellos tienen, había que publicarlo, por ejemplo, con una anticipación de prácticamente años para que la gente se manifestara y demás.
Entonces nosotros hemos precisamente recientemente planteado con otra entidad financiera, igualmente pues respetable y sólida, que ellos nos contraten ese estudio de factibilidad técnico-económica, lo cual ya se solicitó y sería la primera etapa, tener ese estudio de factibilidad para luego definir cuánto vale la obra, diseñarla, dejarla financiada, que es nuestra meta, y ya sería tema del otro gobierno que la pueda contratar. Ok, don Pedro, siguen los accidentes en carretera, siguen los trailers chocando contra todo, exponiendo la vida de la gente, siguen las explicaciones de tránsito que no dan ninguna en tranquilizarnos a los que andamos en las carreteras, que somos todos los costarricenses. En tránsito pasa algo. Esto que pasó en la ruta 27, y vienen y dicen, es que aquí se sabe que es la zona en la que todo el mundo agarra velocidad y no hay dos tráficos en alguna parte, es inconcebible, ¿verdad? Es inconcebible. Yo no sé si el cuento de que hay más tráficos o menos tráficos, yo sí me atrevo a decir que hay más tráficos de los que vemos en las calles, que no entiendo por qué tiene que haber 4 tráficos juntos. En vez sería más eficiente que hubieran 2 dando vueltas por todo lado. Que si ya sabemos cuáles son las zonas que son más afectadas, don Pedro, por el tema de la velocidad, y es que ahora en España, luego de este accidente fatal del tren, la gente comenzó a plantear el tema de las cámaras y decía, bueno, ahora hay un grupo importante de opinión que dice si las cámaras de velocidad son importantes por muchas cosas, entre otras cosas, porque si la gente sabe que le van a medir la velocidad, va a bajar y se ponen en los lugares, digamos, más peligrosos. Bueno, pero a raíz de toda esta discusión y a raíz de que en el tránsito pasa algo desde hace años, que no ha demostrado ser eficiente, que hay accidentes todo el tiempo, que dicen ahí que ni siquiera en la ruta 27, donde coge más velocidad y tráficos, ¿qué se puede hacer, don Pedro Castro? Ya yo no sé. Bueno, doña Amelia, es tema muy difícil, como usted menciona bien. Allí, pues, por un lado se ha tratado de enfatizar en capacitación, en leyes que sean más fuertes, en motivación del personal. Se ha hablado mucho de la cantidad de oficiales, pero definitivamente que no es un tema definitivo, ¿verdad? Que nosotros... Si los que hay ahora no están bien mandados, no están bien entrenados, si no son responsables, no meta más, porque va a ser poner más igual de malos que los que son malos ahora. No todos son malos, pero algo está faltando con jefatura, con visión, con estrategia, con conocimiento, algo está faltando ahí. Pues sí, es un esfuerzo nacional que hay que hacer. Hemos venido coordinando con otros cuerpos policiales y eso ha funcionado. Por ejemplo, muchas veces se hacen operativos con fuerza pública, otras veces inclusive con fiscalía se han coordinado operativos y ha caminado mejor. Pero definitivamente es un tema progresivo donde hay que motivarlos, hay que capacitarlos, hay que fortalecerlos. Quiero decirle que también, por un lado, una noticia muy bonita es que hemos logrado que los oficiales nuevos muchas veces denuncien cuando hay intentos de soborno. Yo quiero decirle que en los últimos probablemente 5 o 6 semanas hemos tenido el orden de 5 o 6 casos de oficiales que reportan cuando hay un intento de soborno, lo cual demuestra un cambio de actitud muy valioso, especialmente en los oficiales recién graduados, y eso pues yo pienso que es un motivo para creer que las cosas pueden ir mejorando. Bueno, sí, es una manera. Hay otra que tiene que ver con la educación, don Pedro, y yo se lo tiro hacia el aire, aunque yo voy a ver si puedo terminar concretando algo sobre esto, que es que los muchachos aquí de escuelas públicas y privadas comiencen en primer año a recibir clases de manejo en vez de agricultura, como en algunos colegios, porque la verdad no les sirve de mucho, pero no importa, en eso ya no me meto. Clases de manejo para que cuando salgan de 5º año, todos los costarricenses que han estudiado salgan ya sabiendo perfectamente cómo se maneja en este país y cuáles son las reglas de manejo y qué pasa si no manejan bien. Eso será posible estructurar. Ya le dije que yo ando buscando gente que me ayude para que esta propuesta tenga toda la coherencia posible, pero me parece que hay muchos países que lo han hecho con muy buenos resultados. Claro, doña Amelia, a mí me parece muy buena idea eso y la formación en seguridad vial, que también se ha ido haciendo a nivel, por ejemplo, de cívica en los colegios. Claro. Yo pienso que la educación es la mejor forma de ir resolviendo todos los problemas que tenemos en este país.
Bien, pero en tránsito, yo sé que eso es difícil, pero hay que hacer algo. Ahí está fallando algo está fallando. Y el tema es que cuando falla, no sé qué será lo que falla de toda la estructura que hay ahí. Entonces, la gente nueva que va entrando, don Pedro, se le contagian las cosas malas que ve adentro. Algunos no caen en la trampa, otros sí. Yo sí he visto y me han contado de gente joven, inclusive de muchachas muy jóvenes que están ahora como inspectores de tránsito, que como dice nuestro pueblo, no aguantan nada, ¿verdad? No aguantan nada. Usted está hablando por teléfono, ¿verdad? Y está hablando por teléfono, ¿y qué va a decir? Y no aguantan nada. O sea, y uno dice, la gente dice, ¿qué diferencia? Qué bueno un tráfico o una inspectora de tránsito, que son personas que tienen el carácter también para poder hacer cumplir la ley. Pero hay otras cosas, como que esté desprotegida las áreas en que se sabe que corre mal la gente, es una barbaridad, don Pedro. Eso es una prioridad. Vea cómo se está matando la gente en las carreteras y cómo los carros grandes, valga a decir los furgones, valga a decir ¿cómo se llama? Los buses, valga a decir un montón de carros grandes, andan como les da la gana y están ya públicamente expuestos ante la gente porque andan matando gente en las carreteras o entrando de viaje borracho a donde está un peaje, por Dios. Así es. Tienen que sí, doña Amelia. Ahí lo dejo puesto, ya lo... dice, vamos a ver, don Pedro, aquí, mi servicio de inteligencia. Dicen que Codoxa tiene 2 puentes en Pérez Celedón desde hace 2 años y que no los ha terminado. A ver, ya empezamos. A ver. Bueno, porque recuerda que yo le dije una cosa que la gente quiere. No se le da nada a una empresa que no haya cumplido bien antes. Por eso le pregunté lo de la buena nota. Así es, bueno, yo me temo que a nivel de dirección de obras de CONAVI existen casos históricos. Muchas veces no es el contratista, sino que hay atrasos en la formulación de adendas y demás. Esos puentes de San Isidro en general son el Jilguero y el San Isidro, los recuerdo. Y bueno, yo la última vez que pasé por allí vi que ya estaban prácticamente terminados. Habría que revisar si fue responsabilidad de ellos, definitivamente que serían naturalmente sancionados, o fue la administración que se atrasó con algún permiso o con la otorgación, por ejemplo, o con la coordinación de reubicación de servicios públicos, ese tipo de situaciones que desafortunadamente son normales y que estamos tratando de restringir al máximo. Los proyectos deberían ejecutarse ya con todo listo para poderse terminar y no poderle dar pie a atrasos después que los contratistas presentan, donde inclusive un negocio muy bueno para ellos, que es algo que tenemos que limitar al máximo, son los reajustes que les pagan porque todas las cosas se atrasan. Revise para que no tengan problemas, digo yo, don Pedro. Y ahora sí, ¿cómo dice? La guinda la guinda en el pastel. Hay varias opiniones o varios gente hablando sobre diferentes puentes, por eso le voy a ir de diferentes obras, por eso es que le tengo esto que por todo lado le salgo con algo nuevo. Pero dice que si usted como ministro garantiza que la obra de San Carlos está bien de precios, usted ya dijo que sí o que no. Bueno, doña Amelia, ahí hay criterios de razonabilidad de precios de diferentes momentos, de diferentes épocas. Yo, obviamente, después de todo lo que se ha conversado además, he fijado la meta de revisar y analizar y estar seguros de que todo esté bien. No puedo garantizarle hoy por hoy que absolutamente todos los detalles estén como tienen que ser. Sin embargo, vamos a hacer una revisión exhaustiva para todos tener tranquilidad sobre el tema. Yo puedo decirle que históricamente el hecho de que se hayan ido refrendando los contratos, que se hayan tramitado y que se hayan presentado informes de costos, a mí me da tranquilidad, pero bueno, yo no voy a descartar que en este momento, si es conveniente, al estar aumentando el monto del contrato tanto, hacer una nueva revisión para tranquilidad de todos. Ay, por Dios, sí, por Dios, para no empezar otra vez con lo mismo. La mayor cantidad de partes es por restricción, RITEVI y licencia vencida, y no por velocidad y guaro. ¿Es cierto eso? ¿Sabe usted estos números, don Pedro? Bueno, el día a día de los oficiales, mayoritariamente lo que identifican son esos temas que usted decía, restricción vehicular, vencimiento de licencia y demás. Sin embargo, nosotros en los últimos meses hemos fortalecido mucho los operativos, ¿verdad? Muchas veces hacia el final de semana tenemos operativos viernes y sábado, y allí es donde identificamos una serie de situaciones como alcohol y inclusive vehículos que tienen, digamos, papeles alterados, y también los pickets, ¿verdad? Eso es algo que se hace, digamos, en operativos. Sin embargo, ha ido incrementando cada vez más y cada vez más tenemos más control sobre esas situaciones que son las que causan más accidentes.
Y don Pedro ya decía que la guinda del pastel, ¿verdad? Estaba llamando a don José Luis Araya, viceministro de Hacienda, porque no sé si ya se reintegró don Edgar Ayales, que estaba enfermo, pero ahí se ponen muchos moños en Hacienda. El ministro no, él contesta de un solo monazo y contesta. Pero resulta que me dicen que ya está a portas, es decir, hoy o mañana o uno de estos días, se firma la rebaja de importación a los vehículos usados. ¿Usted tiene algo que ver en eso? No, señora. Ni siquiera le preguntan. No, desconozco sobre ese tema. En el caso de los vehículos híbridos, ¿verdad? Y de uso de tecnologías alternativas, nosotros suscribimos por algún tecnicismo la ley de tránsito que nos facultaba. Pero en este caso, vehículos usados, no he conocido absolutamente nada. Bien, muchísimas gracias a don Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes. Pues sí, porque me dicen que se va a firmar ¿con qué razonamiento? ¿Cuáles son las cosas que privan en nuestro país y los intereses? Evitar la contaminación, bajar la factura petrolera. O sea, ¿qué es lo que priva en este país cuando se habla de estos temas? Porque si me dicen que es que las personas que están vendiendo carros usados dicen que venden menos y que entonces van a bajar los impuestos para vender más, yo diría que la política debería ser sentarse con ellos a ver cómo se les ayuda a cambiar de negocio, ¿verdad? Si estuvieran claras las políticas en este país, ¿verdad? Entonces, que ver cómo se hace, me parece a mí. Me parece que esto de abaratar los carros usados, señores, por Dios, no seamos aquí que somos tan gallo gallina, o sea, hay que tomar una decisión y la decisión pasa por algo que tenga claridad y que tenga sentido. Muchas veces a un gobierno le toca tomar medidas no electoreras ni medidas para tener contento a cierta gente, sino también educar. 1, 2, en Multiplaza Escazú, porque por ahí vivo yo, no es que voy a Multiplaza casi nunca y menos ahora que aquello se convirtió en un parqueo, bueno, pero resulta que están cobrando ahora, toda la gente que entre, hay agujas y tiene que pagar peaje, toda la gente que entre ahí. Me llama mucho la atención porque entendía que ese era un país, que ese era un lugar donde la gente podía entrar libremente, no le dan a uno ningún servicio porque voy a entrar, porque voy a pagar, o si es tierra de la gente de ahí, no se puede entrar si usted no paga. Me parece también que tienen que ver, y en eso tiene que ver el tránsito, pero también tiene que ver la empresa dueña de Multiplaza, en este caso, pero hay otras problemas similares, en que se llenan de carros por todo lado, no ayudan. Ellos tendrían que ayudar, porque ellos son los que hacen esos problemas ahí. Se llenan de carros que se dura 45 minutos de atravesar, lo que usted en conciencia duraría 7, 8 minutos, 9 minutos pasando. Otra vez, la contaminación, la factura petrolera, el tiempo. Y no hay manera de que esto pare. Entonces digo yo, si tenemos claras las cosas, entonces, ¿por qué vamos a importar vehículos usados? ¿Por qué van bien no educar a esta gente y decirles, los carros usados tendrán que, no sé, la política que sea para que vayan dejando el negocio? Porque aquí estamos tratando más bien de descontaminar el país, de usar menos petróleo, menos gasolina y de ir hacia el futuro con energías limpias, ¿verdad? Digo yo. Vamos a ver, don José Luis, está aquí ya don José Luis Araya, el viceministro de Hacienda. Don José Luis, ¿es correcto o no que están pensando en Hacienda firmar un decreto casi que en las próximas horas para rebajar el impuesto de importación a los vehículos usados? Muy buenos días, buenos días. doña Amelia y todos sus radioescuchas. Bueno, hemos tenido en semanas pasadas, igual como hemos tenido con los carros amigables con el ambiente, sendas reuniones. En semanas pasadas, pues usted vio que la semana pasada sacamos un decreto con respecto a los carros híbridos eléctricos. Los carros usados han planteado algunas observaciones a la situación que tienen hoy, pero en esos detalles estamos revisando lo que ellos han planteado. No tenemos nada en este momento, pero sí estamos revisando todo. Nosotros siempre escuchamos a todos los sectores para ver lo que lo que ellos quieran plantear, y eso es lo que hemos estado haciendo.
Bien, porque decía yo que se supone que la política del país tiene que ver con energías limpias, porque no contaminan o contaminan menos, porque se gasta menos en la factura petrolera, porque estamos hablando ya de un mundo nuevo en el que hay que ver las cosas desde esa perspectiva. Y que entonces un decreto que venga a favorecer a quienes usan vehículos usados tiene que cuidarse mucho, don José Luis, tiene que cuidarse mucho, porque entonces estamos caminando por un lado y con la otra, con un pie vamos para un lado y con el otro para el otro y nos quedamos trabados en el medio. Sí, aquí es importante, bueno, lo de carros usados. Usted sabe que el año pasado, no sé si recuerda, hubo una revaloración de todos los vehículos usados que venían al país, un ajuste en el valor. Usted sabe que había todo lo que se hablaba de que vehículos que ya habían sido de pérdida total en los Estados Unidos, en Asia, pues venían al país a un precio muy bajo. Así es. Todo ese tipo de cosas lo ajustamos. No sé si recuerda que los sectores nos decían el pago del marchamo, todo eso lo ajustamos. Entonces hemos estado viendo lo que ellos nos han estado señalando, pero hemos estado analizando. Todavía estamos en estas etapas, no, pero sí como un detalle le recuerdo el tema de la revaloración que hubo de los vehículos el año pasado para evitar que vinieran carros a un precio demasiado bajo, que tal vez no era el valor de mercado, y nosotros lo que hicimos fue, los vehículos en este momento, el valor que tiene la adición de aduanas al precio día a día, se están ajustando su valor. Entonces, para evitar que lleguen vehículos efectivamente que contaminen el ambiente, y han confirmado que que están llegando los vehículos que menos contaminan. ¿Lo tienen confirmado? Bueno, a través de toda esta revaloración que se hizo del valor de los vehículos, ¿verdad? Por supuesto que ha existido un ajuste grande en el mercado de vehículos usados. Eso es lo que ha pasado. Bien, yo nada más planteo la preocupación porque, le repito, si un pie va para un lado y el otro va para el otro, entonces de ahí se queda uno trabado y no puede agarrar para ninguna parte. Pero le agradezco mucho a don José Luis Araya, viceministro de Hacienda, que nos haya atendido. Usted me entiende, amiga y amigo que me escucha, si esto va para energías limpias, más o menos, ahí tibiamente, y esto va para seguir trayendo carros usados que contaminan, estamos mal. Eso así no funciona. O sea, eso así no funciona. También me dicen, y eso necesitamos pruebas, amigos y amigas, que me manden fotos, mándenme información, que siguen entrando carros con pérdida total. O sea, que le están diciendo chivita al gobierno. Me parece a mí que eso hay que verlo, hay que saberlo, hay que denunciarlo y hay que castigarlo, ¿verdad? Eso es así. Ay, Dios mío, dicen. Ay, Dios mío. Tengo un problema, y de una vez los cuento, un problema serio que denunciarle al país, y es que los pequeños hoteleros le piden al gobierno un decreto para congelar los cobros de los bancos por 2 años. Son dueños de micro, pequeñas y medianas empresas. Mañana voy a tocar el tema para que podamos tener el detalle, porque ya ahora estamos sobre el tiempo. Pero sí para contarles que le han solicitado al gobierno un decreto de emergencia para paralizar por 2 años los cobros, procesos judiciales, remates y órdenes preventivas que realizan los bancos debido a las dificultades económicas que atraviesan para pagar los créditos sustraídos. Esto fue el acuerdo al que llegaron tras participar este sábado en un foro organizado por la Asociación para la Protección del Turismo, que tuvo como invitados a los aspirantes del Frente Amplio, Villalta, del Partido Unidad, Rodolfo Hernández, y del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. O sea, ya ellos no saben qué hacer, para decírselo de otra manera. Ellos no saben qué hacer, y el gobierno tiene que... Por eso es que uno tiene que tener una sabiduría para poder ser flexible. ¿Dónde tengo que dar la mano, hacer una ayudadita? ¿Dónde no? ¿Verdad? Bueno. Mañana vamos a tocar el tema, porque queríamos tener también al ministro, porque si no tenemos al ministro de Turismo, pues no vamos a lograr mucho, ¿verdad? Queremos tener respuestas un poco claras a esto que están pidiendo estos pequeños y medianos productores de recepción de turismo aquí en Costa Rica. Amigos y amigas, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos al borde, vamos a hacer una pausa.